Necesitábamos un Eduardo de la su Serna. bendición, padre. Ese vendría a ser yo, ese vendría a ser yo. Necesitamos su bendición, padre. Ahí Ah, está. qué cosa interesante. Bueno, Los dos la necesitamos. pero yo Mucho. solo una pregunta capciosa. Sí. ¿Bendición o exorcismo? Digo para entender. No, yo quiero Mi bendición. exorcismo. A mi exorcismo. El exorcismo. Es la división de tareas. Yo ¿ves? tengo lo que pasa es que cuando pienso en mi ley se me pone el diablo en el cuerpo, Eduardo. Ajá. Pero esa es la división de tareas, ¿ves? Bendición para acá, exorcismo para acá. Claro. Muy bien. Fe y política Bueno, me dijeron, fe y ¿verdad? política. A ver, ¿por qué lado lo vas a agarrar eso? No, a ver, me empecé a pensar el tema a raíz de todo el tema supuestamente religioso que aparece en tantos sectores de la política con la cual no me siento identificado en nada. Digo, de la Esprielia en Colombia, con la Juramento y la Virgen. Es bravo de la Espriela, ¿eh? Es bravo, es bravo. Vamos a tener más de un problemita con ese tipo. Sí, señor. Y para peor, con muchísimos sectores de la iglesia felices porque el tipo va a los santuarios, pero ¿no? Y es más, Pero, el otro día leí un sí. artículo de el innecesario Sergio Rubín diciendo que Milei es el presidente con mayor sensibilidad religiosa desde la vuelta a la democracia. Ese es el de Clarín, el que hace religión en Clarín. Sí, pobrecito. Y bueno, ¿qué podés esperar de alguien clarinizado? No, por supuesto, pero quiero decir, entonces me puse a pensar un poco el tema de la fe y la política. Sobre todo, bueno, a ver, para empezar una cosa obvia, pensar que hay una división fe y política en el mundo antiguo es obviamente una tontería. El mundo antiguo, fe y política es lo mismo, ¿no? Basta pensar que, por ejemplo, los reyes son dioses o hijos de dioses o algo así. A ver, Claro. en la misma Biblia, que no se animaría, no puede decir que el rey es hijo de Dios. Lo que va a decir es que Dios adopta al rey como un hijo, es decir, es un hijo adoptivo, pero digamos, hay una relación estrecha entre la realeza, la política, y la divinidad, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, en el mundo de los mitos es normal que si un pueblo vence a otro es porque los dioses arriba vencieron a los otros, ¿no? Es decir, hay una relación estrechísima entre lo religioso y lo político en el mundo antiguo, ¿no? Sí, en una etapa religiosa donde se mezclaba también la astrología, ¿no? Todo, Se mezclaba todo. Pero inclusive algunos han pretendido que Jesús separa, y sobre todo usan dos textos que están muy mal entendidos, que en algún momento se podría, si se quiere, hacer algún comentario. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo y den al César lo del César y a Dios lo de Dios, que quiere decir otra cosa totalmente distinta y no tiene nada que ver con esa idea de separar lo religioso de lo secular, por decir algo así, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que hubo un momento, sobre todo a partir de la Ilustración, la diosa razón, entre comillas, en la cual lo religioso pasaba a otro ambiente, ¿no? Y lo cual era innecesario, se podía olvidar, se podía prescindir, y era algo hasta... Bueno, en todo caso es privado, punto, nada más que ahí, ¿no? Con lo cual se terminaba negando absolutamente un rol que puede jugar lo religioso en la sociedad, lo cual es bueno pensarlo, y por eso lo que yo pretendo es pensar cuál es ese rol que juega lo religioso en la sociedad, ¿no? Yo personalmente creo que pensar que la sociedad tiene que adaptarse a lo religioso o que lo religioso tiene que adaptarse a la sociedad es no entender que cada uno tiene sus propias capacidades y sus propias propiedades y todas esas cosas, ¿no? Y que el Estado es laico. Y que el Estado es laico, ¿no? Ahora, me parece a mí que esas actitudes típicas, por ejemplo, acá de política, de religión y de fútbol no se habla, me parece que es nivelar para abajo, ¿no? Claro. Me parece que es una cosa que me parece que es muy pobre en ese caso, ¿no? Creo que lo que se trata es de escuchar. Además, si no se habla, no se entiende. Es lo que quieren, que no se hable para que no se entienda. Por eso la cuestión entonces es convivir, es escuchar, es respetar, es aprender, es proponer, creo que va por ahí, ¿no? Ahora, es cierto que en las antiguas sociedades teocráticas, y por lo que estuve viendo en un libro ahora,
parece que la palabra teocracia la inventó Flavio Josefo, ¿no? Que es un historiador judío del siglo I, digamos, hay que obedecer la divinidad, lo cual evidentemente tenemos ejemplos nefastos como la Santa Inquisición, que llevan obviamente a un rechazo de esa posición razonable, justo y bueno, ese rechazo a esa posición, ¿no? Ahora, es interesante que en el siglo XX empezaron a surgir lo que se llamaron teología política. Y acá viene el tema. Ahora, la teología política también tuvo sus matices, porque, por ejemplo, uno de los padres de la teología política, que es Carl Schmitt, ¿no? Pero Carl Schmitt plantea la teología política desde la perspectiva de pueblo elegido en contra de los enemigos y qué sé yo cuánto, haciendo una opción por el nacionalsocialismo. Evidentemente no estamos en esa línea, ¿no es cierto? Pero no. fuera de... No, recién tiramos, gracias, recién tiramos. Sí, lo dejamos para el año que viene a la tarde, ¿no? Sí, Bien. claro, sí. No, pero lo interesante es que sí, más adelante, sobre todo después del Concilio Vaticano II, aparecieron algunos teólogos. El más importante en esto es un alemán, Metz, Johann Baptist Metz, que murió en el 2019, por otro lado, ¿no? Que él tiene muy claro la importancia de lo social y de lo religioso en lo político, ¿no? Y dice que, sobre todo en la perspectiva judeo-cristiana, que es la palabra que le gusta a la bestia, ¿no? La judeo-cristiana, dice que no puede haber una fe que sea desligada de la historia. Por eso es judío y es cristiano por naturaleza. No puede, ahora, ¿no? El tema está que hay palabras como mundo, por ejemplo, o historia, que se habían entendido desde una perspectiva negativa antes del concilio. No, el mundo es malo, el mundo es algo... El mundo es inmundo, según El mundo es inmundo, exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Sobre todo a partir de la cristiandad, ¿no? La cristiandad, entonces, el mundo es... bueno, evidentemente, Metz va a decir que hay que entender que la historia es una sola, no hay dos historias, una historia secular y una historia religiosa, sino que la fe se vive en la historia concreta, ¿no? Y que separar las dos historias, como era muy típico antes del concilio en las iglesias, uno a veces estudió historia sagrada o algo así, eso es gnóstico, eso no es bíblico, no es judeocristiano, ¿no? Y dice, y va a decir esto, ignorar que la historia nos ha enseñado y nos enseña es infantil, aunque a veces sea doloroso. Y él va a hacer una pregunta que me parece fundamental y que de hecho ha marcado, muchísimos teólogos la han hecho después de Metz, y es ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Claro. ¿Cómo se puede hablar de Dios después de Auschwitz? ¿No? Y entonces él va a tener en cuenta, ¿no? El tema de la centralidad de la libertad, pero no la libertad de la bestia, sino que no olvidar que hay una libertad pero esa libertad supone una libertad para. Esa libertad para es la misión de la libertad. La libertad es liberación, ¿no? Y entonces ahí está la tarea de la Iglesia, que tiene que ver con la liberación en la historia, ¿no? Es decir, la Iglesia está llamada a vivir su misión en el mundo, ¿no? No sin el mundo y mucho menos contra el mundo, ¿no? Bien, ahora, lo que va a plantear ahí Metz fundamentalmente es la centralidad que juega la esperanza. Se ilumina un poco en el amigo de Jorge, Ernst Bloch, y también en un gran teólogo protestante que es Jürgen Moltmann, ¿no? Que ha trabajado muchísimo el tema de la esperanza, ¿no? De hecho, lo han centrado muchísimo, pero todavía esto desde una perspectiva obviamente no individual, sino social, porque es una comunidad. Bien, ahora, para no alargarme excesivamente, porque el tema está que el cristianismo durante el siglo XIX quedó marcado por el dolor. Entonces parecía que ser cristiano tenía que ser sufrir. Lo que era bueno era sufrir ahora porque después la vas a pasar bien, o cosas por el estilo. Y eso no tiene nada que ver con eso de la realidad de la historia y la esperanza, ¿no? Bien. Ahora, el tema está, lo interesante, es que obviamente esto llevó a que algunos sectores protestantes empezaran a una perspectiva
individualista, espiritualista, que llevaba más bien a la idea de, bueno, Dios quiere que estés bien, Dios quiere tu felicidad, y entonces Dios te sana, Dios te salva, que termina en la famosa teología de la prosperidad, cosa que evidentemente le sirvió muchísimo a los poderosos, alentando la teología de la prosperidad y confrontando con la teología política, por ejemplo, de la de Metz, ¿no? Ahora, para no alargarme, porque me tengo mucho más para decir, pero se hace más largo, ¿no? Acá la cuestión está que en América Latina surge la teología de la liberación. Algunos la quisieron ver como una teología política, aunque haya algo de teología política. La teología de la liberación va más bien por otro lado, pero lo interesante es que los mismos que habían alentado la teología de la prosperidad confrontaron con la teología de la liberación de una manera violenta quiero decir martirial, mataron. Mataron, ¿no? Es decir, América Latina está llena de mártires a los cuales reconocemos no desde una perspectiva necrófila, sino como personas que vivieron un proyecto que vale la pena levantar por creyentes y también por no creyentes, ¿no? De hecho, lo que conmovió en los 50 años de Angelelli, por ejemplo, no fueron solamente creyentes, porque la figura de Angelelli trascendía lo meramente creyente. Bueno, la cuestión es esta, entonces. Yo no creo que nosotros tengamos que imponer o proponer algo, pero porque Dios lo manda, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido desde el concilio en concreto, es que la Iglesia, que está en diálogo y en encuentro con el mundo, tiene en cuenta el mundo, y por lo tanto yo no puedo hablar sin estar en diálogo con la ciencia, estar en diálogo con la razón. No puedo estar en diálogo. Fe y razón no son dos opuestos, sino son dos hermanos, ¿no? La fe y la razón, ¿no? Entonces me parece que ahí está, digo, para no alargarme, pero digo... Pero lo que pasa, Eduardo, me parece, ¿no? Es que vos, desde tus saberes específicos, que son muchos, sobre todo en esto que tiene que ver con la teología, estás, digamos, hablando precisamente con lógica y con esos saberes. Pero lo que yo veo, bueno, yo estoy viendo, ya lo dije varias veces, pero en relación a esto de la religión, el cuento de la criada me está impresionando mucho, lo estoy viendo recién ahora, porque dentro de esa distopía, la religión juega un papel fundamental, pero es una religión, esto es lo que más me hace asociar esa obra de Margaret Atwood de los 80 con lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, con De la Espriella. Están inventando una religión, la que les conviene a ellos. Están haciendo por como supuesto. Un Frankenstein de todas las religiones que les conviene. La religión es una excusa, la religión es una excusa. Sí, exactamente, pero eso es el tema, que por eso mismo me parece que es importante que la religión, o si querés la fe, si querés la teología, esté en diálogo con el mundo, con la realidad del mundo, con los instrumentos con los que el mundo se mueve. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve que hay algunos sectores de la cristiandad, vamos a un ejemplo tonto, hay un proyecto de ley que, por ejemplo, para mí como cristiano no me parece que sea bueno. Vamos a suponer algo así. Pero yo lo que tengo que hacer en todo caso, como me parece a mí, es buscar los mejores argumentos. Voy a las universidades, que tengo universidades, y busco los mejores profesores para que me den los mejores argumentos, porque yo tengo que mostrar que mis argumentos son más razonables que los otros, no porque Dios lo dice, porque eso no le dice nada a nadie, ni siquiera a mí, ni siquiera a mí. Claro, Sino mostrar, yo tengo mejores argumentos, mostrame que vos tenés otros. Entonces dialogar, encontrar. Entonces yo digo, mira, yo estoy en contra de este proyecto por esto, y esto, que son argumentos razonables, racionales, y no dogmáticos que no le sirven, no cierran. Cuando uno ve todos estos señores, porque digo, también Netanyahu, que tiene un proyecto religioso, tiene una excusa religiosa, ¿no? Y Trump, y De la Espriella, y Milei, y Bolsonaro, que uno dice, son todos tipos que tienen una excusa religiosa, que se invita y que en todo caso te invita a decir, mirá, esto es mejor. A ver, la sociedad propone, no sé, una espiral de la violencia. Si metes una cuña que tiene que ver con el amor, te aseguro que vas a llegar a cosas mejores. Si la sociedad te invita a un individualismo en el cual
siempre ganan los mismos y siempre los mismos son el alimento de los otros. Digamos, el encuentro nos invita a celebrar con uno mismo, brindar con uno mismo es muy aburrido. Yo no me imagino brindar conmigo. No, hay un dicho que me parece maravilloso que dice: si querés llegar rápido, caminá solo. Si querés llegar lejos, caminá con otros. ¿No? Qué lindo, qué lindo. Me parece que hay ahí una cuestión, y entonces creo que la cuestión es esa, ¿no? Que se trata de que el Dios en el que creemos, que es el Dios de los pobres, es el Dios de la vida, es el Dios de... Ese Dios nos invita a otra cosa, y nos invita en todo caso a dialogar y encontrarnos con todos, todas, y estar en desacuerdo. ¿Y cuál es el problema de estar en desacuerdo? A ver, Sandra, seguramente vos y yo estamos en desacuerdo en muchas cosas. En muchísimas, y en otras no. Por eso, pero entonces digo, pero a mí no me transforma en un enemigo, ni vos en una enemiga, por estar en desacuerdo. En todo caso, discutiremos, vos y yo seguramente discutiremos fuerte. Fuerte. pero ¿en qué afecta eso la Pero no terminaríamos peleados, claro, no terminaríamos peleados. Entonces me parece que va por ahí. Así que una teología política nos invita a pensar que la fe y la religión están invitadas a convivir, a coexistir, sin fusionarse, sin confundirse, pero sin separarse. Qué preciosa columna. Gracias, Eduardo. De nada, Sandra. Qué alegría. Te pido turno para el exorcismo. Te pido turno para el exorcismo mío. Sí, cómo no. Bueno, y yo saco turno para las bendiciones. Lo que pasa es que tengo que recordar el latín, porque los demonios le tienen más miedo al latín que al castellano. Gracias, pero vos Eduardo. hablás hebreo, así que me lo haces en hebreo y listo. Bueno. Gracias, Eduardo. Nos vemos hasta el martes. Chau. Hasta el martes.